pues quisiera agradecer la presencia de todos. Esta sesión se realiza dentro del marco del proyecto relativo a los centros evangélicos de rehabilitación en la región fronteriza de Baja California, el cuerpo... ¿Dónde está? Perdón, Gloria. Ok. Muy bien. Bien. El seminario Cuerpo, Salud, Religión, entonces forma parte de este proyecto. La sesión va a estar siendo transmitida en vivo. Probablemente ya tengamos algunas conexiones, entonces solamente quiero especificar que los invitamos a seguir la conversación en Twitter con el hashtag Gato Religión Colet. Si alguna de las personas que está siguiéndonos en vivo quiere enviar alguna pregunta al terminar la presentación, se puede enviar con el hashtag y aquí la leeremos entonces para que la pueda recibir el profesor Garma. Voy a dar entonces la palabra a la doctora Gloria Galaviz, que es coordinadora del seminario y quien presentará al doctor Garma. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por su asistencia. Solo voy a dar una pequeña semblanza curricular del doctor Carlos Garma y posteriormente le otorgaremos la palabra. Bueno, el doctor Carlos Garma es actualmente profesor investigador titular de nivel C en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Desde 1984 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y bueno, su formación es licenciatura y maestría en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y el doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad también Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha desarrollado durante su trayectoria académica el estudio de las minorías religiosas, principalmente en la Ciudad de México y con énfasis en el pentecostalismo, mostrando su impacto social como otros ámbitos como son el político, la salud y los proyectos culturales del pentecostalismo en la sociedad mexicana. Tiene diversas publicaciones en México y a nivel internacional, pero el principal tema que nos convoca hoy o sobre el que nos va a compartir es sobre su libro publicado en el 2005 y titulado Protestantismo, perdón, lo tengo acá. Perdón, sí, Buscando el Espíritu, Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México. Este es del 2004. Y su libro más reciente es uno publicado por la Universidad de Florida, titulado Mexico, Religious Tension in Latin America's First Secular State Hemisphere. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, este es del 2010. Y bueno, sin más, yo creo que le cedo la palabra y cualquier otro dato que gustes compartirnos tuyo, te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias por la amable invitación que tanto Olga como Gloria y Ramiro me han hecho para estar aquí con ustedes. Es realmente un placer muy grande. Venir acá a Tijuana otra vez y estar en este escenario para poder platicar con ustedes es algo que realmente me emociona bastante y me da mucho gusto compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, dentro de los temas que yo manejo, yo le pregunté a Olga cuál les podría interesar a los miembros del seminario y ella mencionó el trabajo que había hecho sobre la sanación por la fe, que es un capítulo de Buscando el Espíritu, que es mi tesis de doctorado vuelto libro. Y es interesante aquí recordar, el libro fue publicado en el 2004, o sea, ya va a tener 10 años. Wow, 10 años que pasé el ritual de volverme doctor. Y los libros, pues ya después agarran su propia vida, ¿no? Y uno los ve como algo que uno hizo.
y tienen un cierta independencia, buscando el espíritu está agotado de hace tiempo, pero afortunadamente, sin que yo fuera avisado, lo subieron a Google Books, donde se puede encontrar. El libro, dentro de los capítulos que tiene, trata de cubrir los aspectos del pentecostalismo en la Ciudad de México. Y es de alguna manera una continuación del trabajo que hice en la Sierra Norte de Puebla para mi tesis de licenciatura, que era sobre grupos evangélicos en la comunidad de Ixtepec, una comunidad totonaca mestiza, en la cual, como la tercera parte de la población, era evangélica, pentecostal. Y la idea que yo tenía para hacer Buscando el Espíritu era comparar con los grupos pentecostales de la Ciudad de México, específicamente de Iztapalapa, y ver los elementos de semejanzas y de diferencias. Y dentro de ese, un tema obligado era el de la sanación. Han transcurrido ya 10 años desde que pasó. Este no es el Seymour que buscamos. No, él es un afro. Pongan Azusa Street Mission. Y sí va a aparecer. Ok, perdón. En lo que aparece Seymour. Un elemento interesante acá, o sea, como suele pasar en las tesis de doctorado, los capítulos se hicieron por separado y después se juntaron en diversas maneras. Y como tal, del capitulado de Buscando el Espíritu, algunos capítulos han sobrevivido mejor el paso del tiempo que otros. Por ejemplo, el capítulo sobre evangélicos y partidos políticos y la actitud ante la política, pues ese capítulo ya más bien es como una memoria histórica, ya retrata lo que pasaba hace 10 años y ahorita ha cambiado bastante. Uno de los capítulos que mejor ha sobrevivido el tiempo es sobre la sanación por el Espíritu, porque son elementos que eran poco conocidos, poco trabajados, y son una de las partes de lo que podríamos llamar la subcultura pentecostal que más se mantienen y que están más claramente allí. Ese sí es ahorita vamos a llegar a este personaje. Es uno de los elementos centrales de la subcultura pentecostal, ¿no? Es uno de los elementos que más claramente está allí. Algo que me ha llamado la atención, cuando somos evaluados en tantos comités, particularmente en el SNI, tienes que buscar las citas que hacen de tu trabajo, ¿no? Y algo que sí me ha llamado la atención es que hay muy poco sobre sanación. Hay muy poco sobre sanación pentecostal. No es un tema fácil de tratar, es un tema, a pesar de que es muy visible e inclusive a veces hasta lo pueden ver en la televisión, en las sesiones de los padres de sufrir, hay varias veces que se dan sanaciones en cuando transmiten, es poco trabajado. De los artículos que yo he visto que trabajen sanación, serán en estos 10 años como 15. Es un tema poco, es mucho. Es un tema poco trabajado. A pesar de que es un elemento tan visible, es algo que es difícil de llegar, como que es algo que por lo mismo, por su propia naturaleza, la gente desconfía tanto de él que no es trabajado. Y este es uno de los pocos trabajos que trató de tomar en serio a
a la sanación pentecostal y traté de ver de ello. Algunos también han trabajado la sanación en grupos carismáticos, ¿no? Como ejemplo, Tomás Sordas tiene inclusive un libro sobre la sanación carismática que es muy parecida, pero tiene algunas diferencias ligeras. Pero a mí me llamó la atención que incluso considerando en inglés y en español hay pocas referencias sobre esto, que es en parte del prejuicio tan grande que sienten muchos investigadores a trabajar este tema, ¿no? Como que es considerado fraudulento o un elemento de charlatanes, ¿no? No se toma en serio, ¿no? Y esto habla mucho de los prejuicios de los investigadores, es algo que a mí realmente me llama la atención. Quizá por eso es que este capítulo todavía tiene cierta vigencia, porque hay tan poco que se ha hecho sobre este elemento. Al final les voy a mencionar algunas críticas que me han hecho a este capítulo en específico en algunos de los trabajos que me han citado, ¿no? Bueno, muy rápidamente para señalar el tema pentecostal, porque he encontrado que siempre es útil decir de quién se trata en el texto. La referencia se da hacia los Hechos de los Apóstoles, que habla de aquellos días después de la crucifixión de Jesucristo, cuando el día del Pentecostés están reunidos los apóstoles, la Magdalena y María, y están rezando y bajan las famosas lenguas de fuego enviados por el Espíritu Santo y reciben dones extraordinarios, que según los Hechos de los Apóstoles eran 3. El don de lenguas, que es otro capítulo, otro tema, que es hablar en lenguas angelicales, conocida como glosolalia. El don de la profecía, que permite ver eventos que van a suceder. Y el don de la sanación, que era elemento por medio del cual se podía restituir el bienestar de las personas. Y después de esto, los apóstoles llevarían estos dones como señales de la conversión a la religión verdadera, ¿no? Este elemento era algo que aparece claramente en el Nuevo Testamento como algo que tienen aquellos escogidos por Dios y que tienen la posibilidad de tener estos aspectos. Pero tales formas, conocidos también como los carismas, se llegó posteriormente a cuestionar la posición de la iglesia. Después va a variar, ya no se requiere tanto de este trabajo intenso y se pasa a llegar a la posición oficial que estos elementos eran necesarios solamente durante los primeros tiempos del cristianismo, cuando era necesario que existieran los milagros. Y posteriormente la iglesia mantiene la posición de que este tipo de dones que son descritos en el Nuevo Testamento ya no se dan en la Edad Moderna, ya no se van a dar. Pero varios movimientos de impugnación, movimientos sociales, algunos de ellos pues considerados como heréticos, hablaban de que al final de los tiempos volvería Dios a mandar los señales que dio en esos primeros momentos del cristianismo. Y esto se daba, prácticamente cada 1000 años, y luego a veces al final de periodos significativos, y un momento en el cual volvieron a aparecer movimientos que señalaban el regreso de los carismas, fueron en el principio del siglo pasado, en 1900. Y entonces había varios predicadores que hablaban que era inminente el final de los tiempos y que volverían a aparecer los milagros, ¿no? Y dentro de ellos, para lo que nos interesa acá,
destaca el trabajo de Charles Parham, un predicador metodista que consideraba que estaba eminente el final de los tiempos y que volverían a aparecer los dones. Y en el año de 1906, Parham estaba predicando en la calle Azusa de Los Ángeles a un grupo de creyentes de que volverían los dones del Espíritu Santo a darse entre los adeptos. Parham estaba allí en la calle Azusa, afuera un mesero tuerto afroamericano, hijo de esclavos, William Seymour, que aparece acá, empezó a hablar en lenguas, ante el asombro de que el Espíritu Santo no había bajado sobre personas blancas, sino sobre un afroamericano, que ni tan siquiera lo dejaban entrar. Pero el Espíritu obra de maneras extrañas, ¿no? Escoge a quien desea. Y Seymour funda su propia iglesia, la Misión Azusa, que se convierte en la primer iglesia pentecostal. Ahí está William Seymour con su Biblia, y se convierte en la referencia básica para el origen del pentecostalismo. En 1906, en la calle Azusa, en Los Ángeles. Y Seymour empezó a, habló en lenguas, profetizó y también sanaba. Y es interesante, todos estos elementos permiten ver una utilización, una confluencia muy interesante de la religión evangélica con la cultura afroamericana. Y todas las iglesias pentecostales actualmente ven su origen acá en Seymour. Él es el fundador de la iglesia apostólica. Todas las demás iglesias se derivan del trabajo de Seymour, ¿no? Y a partir de entonces, un elemento pentecostal básico es la idea que los dones del Espíritu Santo pueden volver a aparecer a aquel que, ya siendo converso, los pide y se abre al Espíritu Santo. El que nos interesa ahorita entonces es la sanación por la fe. Y acá hay un elemento que les quiero señalar, que es un poco como llegué a trabajar la sanación. Yo descubrí la sanación como antropólogo en la Sierra Norte de Puebla, en Ixtepec, cuando durante mi primer trabajo de campo, que fue allá por 1980, me acuerdo bien, 81, y me acuerdo que estando en la Sierra Norte de Puebla, allá en Ixtepec, uno de los primeros amigos que hice fue con un médico pasante que trabajaba en la clínica de Coplamar. Existía Coplamar en esa época, y yo le decía que yo estaba trabajando los indígenas totonacas y que yo tenía varios amigos que eran evangélicos. Él fue el primero que me dijo, bueno, si tú trabajas con estos evangélicos, a ver, explícame por qué nunca quieren venir acá. Digo, ¿cómo no vienen? Dice, no, dice, vienen muy pocos y cuando llegan están realmente mal. Y cuando fui a preguntar a la población totonaca evangélica, tenía un intérprete que era un profesor de primaria de allí de la comunidad, me contestaron, bueno, es que ellos se curan solitos. Ellos rezan y así logran curarse, ¿no? Y eso me hizo buscar más sobre específicamente lo que ellos, lo que a mí me dijeron en ese momento que era sanación. En ese primer momento la oposición era muy clara, que había personas que acudían a los médicos y a los curanderos, y había otros que creían en el Evangelio
y que esos lo hacían de otra manera a través de la sanación que hacían sus pastores y sus predicadores. Y dediqué un capítulo a mi tesis de licenciatura, Protestantismo en una comunidad totonaca, a lo que yo en ese momento llamé los poderes de curación, que yo había observado que los tenían los pastores pentecostales, ¿no? Y en el cual varios de ellos tenían este elemento que ellos podían sanar. Y encontré muchas referencias de personas que se habían convertido porque decían que habían sido sanados de diversos tipos de malestares. Cuando fui a Iztapalapa estaba entonces yo alerta para ver este elemento de las sanaciones sobrenaturales que se debían a la fe, porque esta era parte del análisis del pentecostalismo. Y un elemento que creo que fue un logro importante, que fue muy interesante, encontré que la sanación era la vía principal de la conversión, tanto en la Sierra Norte de Puebla, en Ixtepec, entre los totonacos, como entre la población urbana de Iztapalapa. O sea, era el instrumento básico para lograr la conversión. La gente decía que habían sido sanada. En ese aspecto, el pentecostalismo mostraba claramente una capacidad de adaptación asombrosa, en la cual en todos los contextos la gente señalaba como elemento, como prueba clara de que existía el Espíritu Santo y los habían escogido, era la sanación. Fueran indígenas, fueran mestizos, era el elemento primordial que la gente aparecía en sus testimonios. O sea, el testimonio siempre aparecía el elemento, yo fui sanado por el Espíritu Santo, por eso sé que estoy en la religión verdadera. Ahora, esto aparece como elemento central de los testimonios. O sea, cuando uno está ante los creyentes, algo que tiene un converso es lo que ellos llaman un testimonio, que es una forma de narrativa en la cual se señala por qué la persona ha pasado a la religión verdadera, ¿no? Que ellos consideran que es la pentecostal. Y un elemento que es muy repetitivo, aparece siempre este modelo paulino, que viene de Pablo, el apóstol, en el cual hay un contacto directo con Dios que modifica la vida de la persona. Y esto aparecía con una monotonía asombrosa, siempre aparecía el elemento de la sanación. Un elemento que es bien interesante es que fue hasta la tesis de doctorado cuando entendí que cometí un error terrible en el de la licenciatura, un error de traducción, porque yo estaba entendiendo lo que me decían del totonaco a español por medio de un intérprete y no estaba utilizando el vocabulario pentecostal, no estaba entendiendo lo que significan los términos. Y en este sentido, en el lenguaje pentecostal hay una diferencia muy importante entre sanación y curación. Y yo no lo había captado en la primera, porque no entendía pentecostal. Cuando uno entiende, o sea, como varios grupos religiosos, hay una serie de términos que tienen una connotación específica que solo el integrante lo conoce, y el que está afuera no. Yo había cometido el error de pensar que sanación era igual a curación. Y fue hasta hacer la tesis de doctorado cuando los pastores me explicaron la diferencia entre sanación y curación, y la diferencia es vital. La curación
es del cuerpo orgánico. El cuerpo orgánico es curado. Se le llega a quitar el malestar físico. Varios agentes pueden lograr la curación del cuerpo orgánico. Pero el origen del malestar no procede del cuerpo, sino viene más bien de un orden de existencia donde está el bien y el mal, y donde la divinidad, Dios, desea nuestro bienestar. Pero al apartarnos del camino de lo divino, al irnos hacia el camino de la maldad, entramos en el espacio del dolor y del sufrimiento, cuyo origen final es las diversas designaciones que se le dan al demonio, ¿no? Que es una representación del mal. Dios en sí no es el origen del mal. Este se produce a raíz de que el hombre, el varón y la hembra, se han alejado de Dios. Entonces, si el cuerpo está curado físicamente, no quiere decir que el malestar se ha eliminado, porque se mantiene el malestar espiritual y volverá el cuerpo a caer otra vez, como es la manera de todos los seres carnales, ¿no? Para eliminar completamente el sufrimiento se debe de sanar. Sanar es aliviar en cuerpo y en espíritu. Es un proceso completo que se llega a dar. Y para los grupos pentecostales, como también por ejemplo para los carismáticos católicos, la sanación procede del Espíritu Santo. Y solo aquel que reconoce verdaderamente la fuerza del Espíritu Santo, entonces puede ser sanado. Entonces la curación que hacen los agentes físicos, curanderos, médicos, espiritualistas, es real, actúan sobre el cuerpo, no es falso, es real, pero no es el último y no es el auténtico. El auténtico es la sanación que solo puede hacer los instrumentos escogidos por la divinidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? La persona que está enferma volverá a enfermar, pero aquella que está sanado puede lograr entonces eliminar ese malestar. Que es un elemento que vamos a ver más adelante. Ese malestar puede estar también llevado cuando una persona no quiere reconocer el camino que le ha escogido la divinidad. Por eso, quizá algunos la divinidad se los quiere llevar con él. Y la sanación sería en ese caso entender que se va a morir y estar preparado para él. Y encontrar en eso una forma de bienestar. Entonces, la parte de diferenciación entre sanación y curación, yo no la había captado, porque no entendía pentecostal. Estaba confundiendo sanación con curación, y la diferencia entonces es muy importante. Entonces, lo que se va a dar es la sanación, y lo que va a pedir el creyente es ser sanado, no ser curado. Curado lo pueden hacer los agentes físicos, incluso lo puede ser alguien llevado por el mal, como sería un brujo. Los brujos curan, pero no sanan. Este era un elemento así básico para entenderlo. Ya cuando entendí eso, pues ya varios elementos ya empecé a comprender, ¿no? Entonces, la enfermedad y el malestar pueden ser sanados porque Dios no desea el dolor físico. Esto es una existencia, esto se da porque el hombre se apartó y llegó a pecar. Entonces, Dios puede sanar. Y esto se hace por medio
de instrumentos humanos. Otra vez, otro elemento bien importante, instrumentos. El hombre no puede sanar. Puede curar, recuerden, puede curar, pero él no puede sanar. El que sana es Dios. Sin embargo, Dios puede utilizar un instrumento humano para llegar a la sanación. Esto es una persona que tiene el don de sanación. Él es utilizado como un instrumento por la divinidad para llegar y aplicar esto a los creyentes. Y este es un elemento también muy importante, porque es que Dios ha escogido a esta persona para ser su vehículo. O sea, Él transmite esa fuerza y lo pasa a una persona. Aquí hay un elemento interesante. Yo cuando estaba trabajando esto, lo hice, inclusive, bueno, el libro en general fue leído por un par de pastores, y yo sí, una crítica que yo reconozco, el texto refiere mucho a la visión que tienen los pastores y los predicadores. Una buena observación que hizo Ramiro en su tesis de doctorado era que, sin embargo, algunos creyentes sí a veces llegan a identificar a algunos predicadores como si el don viniera de ellos. Algunos cuando entran dicen, ese predicador, este pastor es muy fuerte porque él puede sanar. Cuando uno le llega al pastor y le pregunta, ¿y tú tienes? No, yo soy un instrumento divino. Pero, sin embargo, las personas a veces sí hacen, y eso es un elemento interesante, porque se dice que algunas personas tienen más fuerte el poder de sanación que otros. Y aquí hay una distinción importante, que después me lo han señalado varias veces, quizá no lo enfaticé suficiente en el texto. Un elemento interesante, diferencia entre los carismáticos católicos y los pentecostales, es que en los carismáticos católicos el sacerdote es el que tiene el poder de sanación como instrumento designado, ¿no?, de la divinidad. Y en las iglesias pentecostales el don cae sobre quien el Espíritu quiere, ¿no? Así como Seymour recibió el Espíritu, el don lo pueden tener a veces. Por ejemplo, en una congregación de la apostólica de la Unidad Vicente Guerrero que yo trabajé, la sanadora más poderosa era una muchacha de 15 años, y la gente decía que era más fuerte inclusive que el pastor, porque era una persona que había sido escogida como tal. Esto, bueno, pues tiene esta parte igualitaria que tiene el pentecostalismo, que en el catolicismo no, porque en el catolicismo como que los dones deben ser controlados y no son demasiado disruptivos, ¿no? Y puede haber un problema en que algunas personas no sigan a la jerarquía. Por ejemplo, en un trabajo que hicieron René de la Torre y Cristina Gutiérrez en Guadalajara, descubrieron que algunos carismáticos se habían pasado a las iglesias pentecostales cuando desarrollaron el don de la sanación, y los sacerdotes le dijeron, tú no deberías andar haciendo esto, eso no te toca, ¿no? Y entonces descubrieron, ya estaban del otro lado, y no les quedó otra más que pasarse a una iglesia pentecostal para poder seguir desarrollando el elemento del don, ¿no? Ahora, un elemento que bueno, dos aspectos. La parte física, cómo se da el don de la sanación. Bueno, aquí, por ejemplo, un aporte importante de Thomas Ordaz ha sido el estudio de las posiciones corporales que se asume en el don de la sanación. El más conocido es la famosa imposición de manos, que es descrita en la Biblia, en la cual el sanador va a poner sus manos sobre la parte afligida de la persona que está sufriendo, y a través de esto le va a pasar la fuerza del Espíritu Santo. La imposición de manos aparece muy, bueno, inclusive lo pueden ver en televisión en los programas de Para de Sufrir,
Cuando llega el predicador y le pone las manos sobre la persona, generalmente sobre la cabeza o sobre la parte que está sufriendo, y reza sobre él, ¿no? Un elemento una posición corporal que yo he visto mucho es donde se le pone sobre la parte doliente la mano izquierda y la mano derecha es alzada así para recibir el Espíritu Santo y se transmite, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de Sordas, él menciona que inclusive algunos dicen que lo sienten en las manos, que inclusive sienten en las manos cuando va pasando el Espíritu Santo. Pero no es algo que inclusive se limite a una persona. Un grupo puede ser, se le puede rezar, porque está esa frase bíblica: cuando hay 2 o más en mi nombre, allí estaré, ¿no? Y entonces un grupo de personas que individualmente no tienen el don de sanación pueden actuar como grupo y entonces lograr la sanación. Inclusive en varios templos conocí círculos de oración o cadenas de oración, en los cuales los sanadores, y bueno, yo inclusive fui sanado varias veces, y la gente va y reza sobre ti, varios, y se supone que este grupo de oración es un elemento que claramente llega a transmitirlo. Inclusive hay grupos que, por ejemplo, si el enfermo no puede ir al templo, si está demasiado enfermo para poder recibir la sanación en la iglesia, el grupo de oración puede ir a la casa y rezar por esta persona, ¿no? Yo inclusive conocía a un grupo de señoras que iba a hospitales y que rezaban junto a las personas, ¿no? Y como grupo tienen el don de sanación, aunque quizá no lo tengan como individuo, pero se supone que la unión entre todas estas personas lo va a tener. Ahora, un elemento que era bien interesante era sobre qué es lo que es sanado. Lo que se sana es este malestar que se tiene, y este malestar se expresa de diferentes maneras, ¿no? Un elemento que eso también era bien interesante, aparecía tanto en Iztapalapa como en la Sierra Norte de Puebla, que es que las personas no articulan, no conciben las enfermedades de una manera clínica. Nadie, solamente cuando el médico les ha dicho es que la gente conoce los términos, pero generalmente cuando las personas hablan de este malestar físico, lo que se señalan son estados de dolor. Reconocemos el malestar a través del sufrimiento que nos provoca, y eso es lo que articulamos como ese malestar. O sea, lo que señalamos son los síntomas, ¿no? O sea, rara vez alguien dice, bueno, yo tengo una gastritis de tipo D, intestinal, ¿no? No, me duele un chingo el estómago y no puedo obrar, ¿no? Entonces, lo que implica la sanación es básicamente la eliminación del dolor. Lo que está pidiendo el creyente es que cese un estado de dolor, que se debe a diversos tipos de elementos. Puede ser una enfermedad, muchas veces va a ser una adicción. Las adicciones también son vistas como elementos de malestar que pueden ser aliviados por el espíritu, y un sentimiento también de desasosiego, de sentir que se está mal, ¿no? Enfermedades mentales, insomnia, paranoia, etcétera. Todos estos elementos son partes que pueden ser sanados, ¿no? Entonces, lo que implica la sanación es que el sujeto siente que se ha eliminado cierto tipo de dolor y que ya no es perceptible, ¿no?
una pregunta que me han hecho muchas veces, bueno, y entonces realmente se dio el milagro, se quitó la enfermedad. Uno, tanto en la Sierra Norte de Puebla como en Iztapalapa, si yo les mencioné alguna vez que si había alguna predisposición a que algún médico entrara al grupo, siempre no. Los médicos no creen en esto y no vamos a sujetarnos otra vez a sus burlas, a sus ataques. No. Entonces, probar con un médico, un equipo médico, si se hacía, tendría yo que ser médico. Soy bilantropólogo, ¿no? Entonces, esa parte no estaba allí. Quizá algunos trabajos de la antropología médica han tratado de ver la eficacia de las curaciones simbólicas. Lo que sí podemos señalar, como buen antropólogo, es que la gente siente que ha sido aliviado su dolor. O sea, los síntomas del sufrimiento han sido por lo menos bloqueados. Y eso es lo que la gente quiere. Muchas veces lo que la gente pide es poder reasumir su vida, poder llegar a ser, digamos, para muchas personas la enfermedad del malestar es no poder llevar a cabo tu vida cotidiana normal, ¿no? Y si tú sientes que puedes volver a hacerlo, es que has sido sanado. Esto entonces no implica que la enfermedad necesariamente ha desaparecido. Los síntomas se han detenido. Y la persona puede llegar a actuar. Es muy probable que la enfermedad vaya a reaparecer después. Y va a requerir de otra sanación. Pero eso es parte de parte claramente. Entonces, ¿qué es lo que trata la sanación? Simplemente síntomas orgánicos. Y de alguna manera implica el aprendizaje de cómo bloquearlos. Lo cual es algo, pues, que las personas, a través de diversos estudios que se han hecho sobre sobre rituales y elementos sobre el organismo, parece que sí hay un elemento factible, por lo cual a través de ciertos rituales puedes momentáneamente bloquear ciertos síntomas del dolor. Y en algunos casos por periodos relativamente largos, ¿no? Y una pregunta que va relacionado con eso, bueno, y entonces, ¿por qué, cómo la gente explica aquellos casos en los cuales aparentemente la sanación no dio resultado? ¿Por qué no se cuestiona el proceso completo, ¿no? Y la respuesta es interesante, porque la sanación, como es espiritual, implica reconocer y abandonarse a la voluntad divina. Y quizá la voluntad divina es que eventualmente la persona debe de ir con el Creador. Entonces la persona va a aprender a aceptar la voluntad del Señor y va a morir en la fe. Un elemento que yo veía que era bien interesante, que vale la pena señalar allí, es que, o sea, algo que súper parece mucho en los testimonios, es que la gente quería recuperar su vida cotidiana y su vida normal. Y algo que uno encuentra también muchísimo, son relatos de personas que dicen, el médico me había dicho que no me quedaba más que estar entubado en los últimos 3 meses de mi vida, y aquí estoy, hace 6 meses, y aquí estoy con el Señor, ¿no? Y Él me tiene aquí, o sea, la eficacia es evidente. Yo me acuerdo un tiempo que estaba trabajando los Pares de Sufrir y platicaba con un sitio de taxis que estaba cerca del templo, y uno de los taxis, yo platicaba con él porque en la Universal de Dios, en los Pares de Sufrir, cobran por las sanaciones, ¿no?
Y el taxista, bueno, dice, sí cobran caro, pero le digo algo, señor, de que sí los curan, porque yo me ha tocado varios y yo los he visto cuando llegan la primera vez y ya después siguen y andan bien. Y era, una vez más, la gente lo que pide es poder recuperar este proceso cotidiano. Y si uno lo piensa en estos términos, si te quedan 6 meses de vida, ¿lo quieres pasar en un hospital o lo quieres pasar en tu vida cotidiana, trabajando y preparándote? Igual te vas a morir, pero ¿cuál es el que es preferible? ¿Y qué tal si eres uno de aquellos que no se va a morir a los 6 meses? A lo mejor te dan 6 meses más. Igual te vas a morir, pero ¿cuánto cuesta esa diferencia? Y para muchas personas, estar sano es poder llevar una vida cotidiana. Aunque el proceso mórbido, digamos, no se ha detenido, pero permite a la persona reintegrarse a la manera como de su vida cotidiana. Ahora, dentro de la sanación, como dije, hay diversas formas. Una de las más conocidas que es bien interesante son las campañas de sanación, que son eventos grandes, multitudinarios, en los cuales aparece un grupo de sanadores y hacen específicamente eventos dedicados a la sanación. Esto es parte de esta tradición pentecostal en las cuales iban la gente de los campamentos y llegaban personas que tenían el don y iban en grupos a visitarlos. Inclusive dentro de esa herramienta sociológica interesante que es el programa de los Simpson, hay uno en el cual Bart se vuelve sanador pentecostal y es un afroamericano el que lo enseña a sanar, pero al final descubre que está engañando y se retira, ¿no? Pero bueno, ese es una parte de este elemento en el cual es interesante que las iglesias a veces conjuntamente patrocinan las visitas de algunos sanadores reconocidos internacionalmente y llegan y hacen campañas de sanación en la cual piden que las personas lleven a sus enfermos para llegar a ser sanados. No todas las iglesias están de acuerdo con este método, porque algunos dicen que las conversiones que se logran en este tipo de eventos no son duraderas, o se hacen con un sentimiento muy utilitario. Pero seguramente si ustedes buscan la prensa, hay varios grupos que hacen, hay varios famosos sanadores que hacen este tipo de campaña, ¿no? Otra parte más cotidiana es cuando la sanación tiene una parte específica dentro de la ceremonia, dentro del ritual, y en algunos grupos hay días especiales de sanación, en los cuales la gente sabe que pueden llevar a sus enfermos, y esa parte ocurre ya dentro del ritual. Generalmente la parte dedicada a la sanación tiene un tipo de alabanza, de canciones, de música muy específica, en el cual se pide la sanación y las personas se reúnen y rezan por las personas en esa parte, ¿no? Dentro de este tipo de rituales es común, por ejemplo, que el predicador llega y le dice a la congregación, tráiganme sus enfermos, el Señor los va a sanar. Inclusive algunas veces es muy teatral, porque se para alguien por allí y dice yo, ¿no? Yo quiero ser sanado, ¿no? Y uno se queda a veces con la pregunta si no es algo ya planeado, ¿no? O a veces cuando está frente a la congregación y el predicador dice, yo veo a alguien que está sufriendo un cáncer de este tipo,
tráiganmelo a mí, y de repente de ahí salen dos y llegan y son sanados, ¿no? O aquel que ya no puede moverse y que llega y entonces lleva a cabo la imposición de manos sobre la persona. Y estos son partes específicamente destinados a esa parte. También hay canciones de sanación, bueno, alabanza de sanación. Hay himnos y coritos específicamente que son relacionados con la sanación, en la cual la letra se relaciona con la idea de Jesús, el médico divino, Jesús sánalo, y tienen referencias específicas que se hacen con estos elementos. Ahora, algo que es muy interesante es la relación de la sanación con los otros sistemas religiosos, que eso también aparecía mucho tanto en Iztapalapa como en la Sierra Norte de Puebla. En México, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una diversidad de alternativas religiosas que practican elementos relacionados con la curación simbólica. Y estos grupos son bastante activos, ¿no? Y de alguna manera las personas tienen la opción de escoger. Entonces encontramos personas que acuden a diversos sistemas y que se quedan con el cual prueba su eficacia. O sea, este caso de gente dice, yo fui con el curandero y lo llevé allá y no, y el médico me dijo que no podía, y yo fui con el espiritualista, hasta que llegué con el pastor tal, lo hice, ¿no? Y llegó allí. Y también encuentra uno casos de personas que ya habiendo sido convertidos a la verdadera fe evangélica, en momentos de duda, regresan a los otros especialistas. Dicen, bueno, pues no vaya a ser que a lo mejor esta vez no va a resultar, y entonces, aunque soy evangélico, hay un curandero que dicen que es muy bueno, ¿no? Y van con él, ¿no? Que es un modelo un poco como de la eficacia, ¿no? Para ver cuál de los sanadores es el auténtico, ¿no? Y incluso uno encuentra modelos de especialistas que han pasado por diversos modelos, por diversos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en zonas indígenas, varios autores han encontrado casos de curanderos que se convirtieron en evangélicos, que ya habían desarrollado los poderes de curación, pero encontraron que tenían espacio dentro de una religión ya institucionalizada, aceptado. Yo me acuerdo un caso de un tesista mío, Alfredo Pado Maya, que trabajó graniceros en Morelos, y uno de ellos dijo que él estaba cansado de ser siempre tratado como brujo y se volvió ministro. Y varias personas han encontrado casos de este tipo, de especialistas que antes se dedicaban a trabajar en otros sistemas y han descubierto que, bueno, eso mismo lo pueden hacer, pero renunciando a sus elementos, del mal. Inclusive hay una referencia bíblica a eso, porque cuando llega Pablo no me acuerdo si es Creta, encuentra a a lo que la Biblia llama un adivino, que Pablo le convence a que renuncie a sus caminos del mal y que entonces se vuelva cristiano, y el adivino renuncia al mal y entonces se dedica a obrar milagros en el nombre del Señor. Entonces inclusive hay hasta una referencia bíblica, ¿no? Entonces uno encuentra que eso es algo que trabajé en la tesis de licenciatura. Hay especialistas que aprenden el elemento de curación simbólica y después simplemente lo pasan al mundo pentecostal y descubren que es más
fácil trabajar estas cosas cuando uno está dentro del grupo real, ¿no? Dentro del grupo verdadero, ¿no? Esto es algo que, claro, es condenado por los pastores. No les parece bien que la gente ande mezclando sistemas, pero es claro que la gente, cuando está en esta situación, está dispuesta a volver a tratar de ver cuál es el elemento más eficaz, el que se puede llegar a ser utilizado en ese contexto. Entonces vemos un sistema en el cual los individuos tienen cierta movilidad, ¿no? Tienen cierta capacidad de escoger diferentes elementos y lo van a tratar de hacer. Bueno, quiero dar tiempo para las preguntas. Entonces, para finalizar, el elemento que más me llamó la atención en todo esto fue el aspecto tan central que tenía dentro de la ideología pentecostal el papel de la sanación, y aparecía como un elemento básico en contextos sociales muy diferentes, y a pesar de todo estaba claramente allí. Y el elemento también tan central que la sanación tenía para obtener conversos. O sea, seguía siendo, tanto en el medio rural, urbano, como en el medio mestizo indígena, la vía principal para lograr adeptos. La prueba o sea, en las conversiones, en los testimonios de conversión que recogía, en el caso de los pentecostales, el motivo casi universal siempre parecía la sanación, sino del individuo, de alguien de la familia. Usted no sabe si esto es verdadero, pero yo fui sanado, pero mi hijo fue sanado. Y es un elemento que llama la atención como la vía principal entre los pentecostales para lograr la conversión. Y sobre la pregunta inevitable de que si es verdadero o no, o sea, uno lo que puede ver es el elemento de los efectos que causa, porque, como les digo, yo no soy médico, no tendría que armar un grupo con un médico quizá carismático o pentecostal que lo dejaran hacerlo. Sería interesante algún día lograr eso para ver si si esto realmente es. Pero es interesante que este tipo de religión utiliza tanto este mecanismo, que alguna eficacia debe tener para lograr jalar tanta gente, para operar con tanta fuerza en contextos sociales tan distintos, y que después de todo pues regresa al descubrimiento de Seymour, un hijo de esclavos que es el que redescubre el don de la sanación en el contexto del pentecostalismo, ¿no? Y yo lo dejo allí. Ya. Muchísimas gracias, Carlos. Pues damos ahora paso a la ronda de preguntas y comentarios. Si gustan, al momento de intervenir, solo su nombre y de qué institución vienen. Primero el señor Miranda. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ruiz Miranda, soy pastor de una iglesia pentecostal. Yo quiero preguntar en estos momentos, hace usted mención en su libro de Seymour, pero en México, ¿no hace alguna referencia? Sí. Eso es lo que me interesaría. Sí. Bueno, el tiempo es corto, pero cuando Seymour funda la misión Azusa, él predica que el espíritu puede ser recibido por cualquier persona. Entonces hace una congregación multirracial que dentro de los periódicos del Los Angeles Times del día siguiente, si me acuerdo bien, fue un día de abril, creo que el 12 o el 15, y al día siguiente aparece el periódico señalando que hay un grupo
mezclado de gente blanca, negra, oriental y latina que están haciendo cosas raras, ¿no? Y Seymour predica que el don puede llegar a cualquier persona. Y es conocido que el origen de las iglesias pentecostales en México es a través de la viuda de un minero, Romana Valenzuela, que viniendo de Chihuahua fue a Los Ángeles a ser curada de un cáncer por Seymour. Y cuál fue su sorpresa cuando llega y Seymour le pone las manos. Esto es 1913, me acuerdo bien. Le dice que su papel es la de fundar iglesias y en su país, y en una época en la cual las mujeres no tenían el derecho a votar. Y Romanita acepta y regresa a fundar iglesias. Y antes de morir en 1917 había fundado, si me acuerdo bien, 5 iglesias. Y es el origen del pentecostalismo en México, lo cual tiene este tono mítico tan interesante. O sea, esa idea de los desposeídos son los encargados de llevar el mensaje. O sea, una viuda mexicana que es sanada por un afroamericano es la fundadora de la religión. Otra cuestión, que es otro capítulo del libro, es cómo después de ser varias iglesias mexicanas fundadas por mujeres, pasaron al poder patriarcal. Pero esa es otra historia, eso ya sería otra conferencia. Pero ese es un elemento que bueno que lo menciono porque no me dio tiempo de mencionar eso. Una aportación, esta señora es de origen apostólica. Esa apostólica fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde originó esto. Gracias. Okay. Si gustan, recogemos, ahí es Pedro, Yolanda y Esther. Recogemos las 3 preguntas o comentarios en forma seguida. Bueno, sí, mi nombre, ya me presenté más temprano, Pedro Espinosa, de la UABC, de la maestría en Historia. Bueno, ya les comentaba que por la cuestión de delimitación del tema terminé sacando precisamente a las iglesias evangélicas de este proyecto sobre relaciones Estado-Iglesia, pero mi pregunta va precisamente por el caso de la Iglesia Apostólica, porque bueno, me encontré con algunos documentos en los cuales fue clausurada una de sus primeras sedes en el Valle de Mexicali en el año 1927, si no me equivoco, y les fueron negados permisos tanto en Mexicali como en Tijuana. Y específicamente en el último de estos casos era por razones sanitarias. Es decir, claro, fue Salubridad quien clausuró esta iglesia. Y primero, cuando yo revisaba los documentos, se mencionaba únicamente que porque era un foco infeccioso. Pero ya después, revisando los testimonios que da el pastor, dice que los habían acusado de haber metido gente con tuberculosis. Entonces, digo, yo lo que infiero que sucedió, aunque no es algo explícito, es de que se estaban realizando prácticas de sanación, y lo cual tiene todo sentido en el Valle de Mexicali, que era un lugar bastante precario, sí. Y que fue precisamente a raíz de esta práctica que se da su confrontación, en este caso con el Estado, que durante varios años les va a negar los permisos a esta iglesia. Va a ser hasta el año 1936 cuando se los autorizan. Entonces mi pregunta es si hay documentado que estas prácticas de sanación les hayan no solamente confrontado con los médicos o con los especialistas dentro del campo religioso, sino con aparatos gubernamentales que en determinado momento hayan dicho no es correcto que se practique la sanación. Yo me acuerdo, como yo lo descubrí fue cuando el médico, el pasante de medicina en la clínica de Complamar, en la Sierra Norte de Puebla, me dijo: los evangélicos no llegan aquí hasta que ya están demasiados enfermos y ya no se les puede hacer nada, en lugar de venir antes. O sea, por las prácticas de sanación, él consideraba que se lo llevaban cuando ya estaban demasiado mal.
Fíjate que es una práctica. Bueno, aquí habría que hablar de la estigmatización general que tiene la medicina contra todos los especialistas populares. Que allí los evangélicos son una parte más de todo este grupo que, si uno habla con representantes del sector salud, todos son charlatanes. Para ellos, todos ellos son personajes que deberían ser eliminados. Yo no conozco una campaña específicamente dirigida contra la sanación pentecostal, pero sí acusaciones en general que hablan del daño que hacen los especialistas populares, ¿no? Inclusive esa famosa decisión de la Suprema Corte hace un par de años que consideraba que los procesos de curación podían ser tratados como charlatanería y que como tal podían ser penados por la ley. Sí se recuerda ese caso, fue hace como 3 años. Que lo que pasa es que ha sido imposible de aplicar, ¿no? Porque ¿quién determina quién es un charlatán y quién no, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes probar? Pero sin duda sí es un problema general que no reconocen las instituciones médicas ese trabajo, ¿no? Sí, lo digo, a mí me llama la atención que no hay trabajos médicos sobre esto, o sea, a tal grado que ni tan siquiera los consideran dignos de estudiar, ¿no? O sea, todo esto se desconfía mucho y es visto así como algo muy sospechoso, ¿no? Y contrasta mucho con lo que dicen los sujetos, ¿no? Que ellos, al contrario, muchas veces los que acusan son la medicina hegemónica. El médico me había dicho que ya debía estar bajo la tumba. Y mírame, ¿no? Y me dijo que yo ya iba a estar allí. O a mi hijo, mi hija, ya le dije que ya se iban a que ya se iban a morir. En lugar de eso, llevé a la iglesia y aquí estamos, ¿no? Y eso uno encuentra muchísimos. Eso es impresionante, ¿no? O sea, encuentra muchísimas personas que dicen, los médicos me desahuciaron. Entonces, es una desconfianza mutua, ¿no? Yo como antropólogo lo veo como 2 grupos que no son conciliables, ¿no? Pero por lo menos desde mi punto de vista, como yo los veo, ¿no? Gracias. Yolanda y Esther, por favor. Sí, Yolanda Palma, de población del Colegio de la Frontera Norte. A ver, no estoy muy familiarizada con estos temas, pero me interesa mucho. Dentro de lo que tú has estudiado y se ve que es mucho y has observado, ¿hay efectividad en estas prácticas? Eliminan síntomas de dolor. Es lo más que puedo llegar. Eliminan síntomas de dolor. O sea, la gente siente que ya no les duele. Y a veces es lo único que piden. O sea, no puedo decir que la enfermedad se limó. Exactamente, sí. Yo no puedo decir que la enfermedad se eliminó. Lo que dicen los sujetos es que no perciben dolor. Y una de formación profesional, ¿tienes cifras o has visto cifras? No llevan cifras. ¿Qué porcentaje? No, ellos no llevan cifras. Cuantificar estas cosas es una cosa. Tendría que tener un equipo que entrara y que lo hiciera. No, ellos no lo bueno, los grupos que yo he estudiado no lo tienen cuantificado. ¿Sí? Yo tengo 31 años de pastor. Yo cuantifiqué hasta los 2000 y dije, no me interesa, no me importa. ¿Por qué razón? Porque no es para qué quiero. Pero sí, en un principio tengo agendas donde anotaba de esto, de aquello. O sea, es importante un dato para mí, pero después dije, no vale la pena. O sea, lo desecha uno, no es importante. Lo importante es que la gente se sane, se cure. Bueno, me resultó interesante el ejemplo que daba del curandero que se legitimó convirtiéndose en ministro. Y la duda consiste como en saber cómo fue ese proceso, porque al principio decía como los curanderos están asociados con el mal, ¿no?
Ajá. y la sanación por el Espíritu Santo pues es una cosa distinta. Entonces me interesaba saber ¿cómo fue ese proceso? Si después de convertirse tuvo que recibir primero el Espíritu Santo para poder seguir ejerciendo la curación o la sanación, o si fue automático. Sí, bueno, de esos hay muchos. Ajá. Hay muchos, aparecen muchos casos de ese tipo. Entonces, no es tan fácil hacer una forma general, pero ellos proponen su conversión como auténtica. Uno puede pensar o dudar si no fue ventajoso, pero varios de ellos relatan que a veces hay un grupo de personas que no los entiende, los ataca, y que frente a eso deciden renunciar al mal, y entonces van y se pasan a una religión evangélica. Claro, uno puede decir, a lo mejor hasta mantienen la misma clientela, ¿no? Pero ahora ya han renunciado y han quitado las imágenes católicas y simplemente ponen a la cruz la cruz evangélica. Sí, primero sería la conversión antes de volver a sanar. De estos hay muchos casos que aparecen de personas que antes ejercían como curandero y se convierten y se pasan a ser parte de un ministerio evangélico. Pero el papel como del recibimiento del Espíritu Santo, ¿sabe? Debería ser antes de que vuelva a practicar. O sea, debería de ser allí un elemento que lo señala, ¿no? Muchas hasta partes míticas tienen, ¿no? O sea, yo me acuerdo uno que decía que en sus sueños vio al Señor y que en ese momento decidió que ya iba a dejar de ser brujo y pasaría a ser pastor. Bueno, pero esto sobre todo en zonas étnicas. Por ejemplo, esto no parecía en Iztapalapa, ¿no? Pero yo lo encontré en la Sierra Norte de Puebla. Hay varias personas que lo han encontrado entre los mayas. María Teresa Rodríguez lo encontró entre los nahuas de Veracruz. O sea, es una cosa así muy reiterativa, ¿no? De especialistas tradicionales que se convierten y pasan a ser ministros o predicadores. Olga, ¿quiere hacer un comentario? ¿Hay alguna más? Bueno, Bueno, ¿está bien? Sí. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta con base en su experiencia, en su trabajo. Yo quiero preguntar cuál ha sido el papel del proceso de sanación. Bueno, ya entendí cómo funciona dentro de las iglesias pentecostales, pero me gustaría que nos explicara un poco más cómo funciona este proceso, pero dentro de las iglesias protestantes históricas, de las iglesias, no sé, bautistas, metodistas, que creen en el Espíritu Santo. No creen en la sanación. Ok. No lo manejan. Ajá, creen en el Espíritu Santo. De los pentecostales. Ellos son los únicos que dicen que... O sea, la posición de las iglesias históricas es de que eso se dio en la época que eran necesarios los milagros. Ya actualmente ya no tendría por qué darse, porque ya hay médicos. Ok, entonces ¿no? solamente ha sido el sí, pentecostalismo quien ha retomado esta corriente de sanación, ¿no? Que proviene de los... la corriente carismática católica, claro, que también habla de dones de sanación, pero en la cual solo los sacerdotes pueden llegar a llevarlo a cabo, ¿no? Ok, gracias. Ay, ¿saben qué? Perdón. Algo se me una crítica que se me hizo, que es interesante, que apareció en un artículo australiano y otro en un artículo inglés, que señalaban que yo tomaba los relatos, los testimonios de los creyentes
como si fueran reales cuando eran míticos. Que yo le estaba dando demasiado peso a los testimonios de las personas que yo entrevistaba y que no estaba viendo que eran relatos míticos y que como tal no eran reales. Ante lo cual no tengo una buena respuesta. Es una crítica interesante, porque al final todas las narrativas tienen elementos míticos. No puedo decir, y más cuando son religiosos, ¿no? De que si yo tenía manera de ver si realmente eran verdaderos, no estaba en capacidad de hacerlo, porque ellos consideraban que como tal los relatos de sanación eran míticos. Y que no, y dos veces digo, en un artículo en Australia y otro en un inglés, entre aquellos que consideran que estos hechos son Garma, ¿no? Y aparecían, ese fue un elemento que me dijeron que inclusive si no le estaba dando demasiado crema a los tacos de los informantes. A lo mejor sí, pero les digo, es difícil en estos discursos a veces separar lo verídico de lo mítico, porque sí toman muchas veces connotaciones muy, muy míticas, ¿no? Muy de fuerza de otro tipo de relatos, ¿no? Y eso fue una crítica que me llegaron a hacer, que la naturaleza, que no había ido demasiado en el análisis del tipo de narratividad que era. Que bueno, como crítica, hay críticas interesantes, ¿no? Porque a veces uno no piensa en eso, ¿no? Sería interesante también que nos hablara un poquito ya específicamente, por ejemplo, del tema de las adicciones a las drogas o las desviaciones sexuales, porque ya implica, por ejemplo, un cambio en conductas muy profundos, digamos más profundos que el cáncer o ciertos dolores corporales. Sí, ese es un tema bien interesante, porque es claro que estos grupos se especializan también en tratar adicciones y que estos métodos son más eficaces que algunos tipos médicos tradicionales que no son tratados. Bueno, adicción no había en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, había adicción al alcoholismo, sí, y en eso sí también era muy eficaz, ¿no? Porque yo a veces inclusive escuché hablar del demonio del alcoholismo, ¿no? Y en eso sí también era un elemento eficaz. En Iztapalapa era muy notorio porque cuando yo trabajé en Iztapalapa era en finales de los 90s y era muy interesante que es Iztapalapa, que era una zona agresiva, ¿no? Cuando yo lo estudié al finales de los 90s, no había ninguna institución oficial que se dedicara a rehabilitar drogadictos. En ese momento no había. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a comparar la rehabilitación de las iglesias evangélicas pentecostales con los organismos oficiales, pues lo primero es que no había. ¿Con qué los comparas? Entonces, claro, era evidente que aunque tuvieran una eficacia mínima, era la única que había en la zona. Inclusive, yo me acuerdo muy bien que una de mis tesistas llegó un día y me dijo, oye, profe, ¿no le puedes hablar a mi papá? ¿Por qué? Porque dice que usted me está mandando a puras iglesias donde van drogadictos. Que allí va pura gente maleada y es donde usted me está mandando. Bueno, entonces sí, pero inclusive en los grupos populares decían, bueno, esas iglesias ahí mandan la gente cuando ya no tienen nada, cuando no tienen a dónde llevar, van ahí. Inclusive yo conocí grupos que inclusive decían, ¿tiene usted un drogadicto? Venga, mándalo acá a la iglesia y aquí sí lo ponemos bien, ¿no? Entonces, por lo menos en esa época, no sé si ya pasó 10 años, no sé si ya el sistema de salud ha adoptado
con más fuerza la rehabilitación, ¿no? Pero en esa época simplemente no había alternativa. Entonces, sí, además encaja muy bien con el concepto de sanación, porque yo creo que un elemento importante es cuando este malestar y este daño que te produce la adicción se va llegando a controlar a través de un sistema que tienen las iglesias, en el cual esto pues es una parte de un pecado que puede ser eliminado, una situación de pecado. No, porque es una enfermedad, no es una enfermedad, es un pecado. Y entonces, ¿cómo eliminas ese pecado? A través de Dios. Y sí tenía, por lo menos sí tenía cierta eficacia comparado al vacío total, ¿no? Digo, había Oceánica y cosas para gente con dinero, pero en el medio popular, en Iztapalapa, ¿qué haces con un hijo drogadicto? Pues están las iglesias. Esas son las que están. Inclusive hay algunas que están especializados, ¿no? Como Alcance Victoria y Amistad Cristiana, que tienen también grupos, bueno, que Olga está trabajando actualmente, ¿no? Que están especializados ya, que tienen todo un conocimiento para tratar este tipo de grupos, pero encaja muy bien con toda esta noción de la sanación. Bueno, yo era un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con esto último que se estaba mencionando respecto a la relación específicamente con la medicina y más específicamente con el Estado en esta, digamos, en esta dimensión de Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no deja de ser significativo que en aquellos ámbitos en donde la medicina o bien no es accesible, como a lo mejor en Sierra Norte de Puebla, o bien no ha probado tanta eficacia como en el caso de las adicciones, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver que en esos campos específicos es donde más la sanación pentecostal entra y además donde empieza a cobrar como mayor renombre, digamos, incluso entre no pentecostales. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales para nosotros era interesante iniciar este proyecto específicamente sobre centros de rehabilitación era al ver la gran aceptación que tenía incluso entre católicos, en donde efectivamente incluso nos tocaba ver a familias católicas que decían, pues a un hijo con problemas de adicciones hay que mandarlo al centro evangélico, ¿no? Entonces yo creo que hay la relación entre el campo médico y su vínculo con el Estado es particularmente interesante. Ahora, nosotros sí encontramos a partir de este proyecto algunos, a lo mejor es un poco en la dirección de lo que preguntaba Yolanda, sí encontramos algunos trabajos, no de antropólogos, sino de psiquiatras, interesados en ver el efecto específicamente, por ejemplo, de la oración. Hay un artículo, si te interesa, Yolanda, te lo localizo, en donde hablan específicamente, por ejemplo, sobre el efecto ansiolítico de la oración, con grupos de control, en donde un grupo está medicado, en otro hay placebos y oraciones, y entonces justamente tratan de ver cómo, nuevamente, independientemente de que el hecho sea real o no sea real, es real en sus consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es importante, no importa si finalmente uno no necesita pensar que es un milagro o no, si la persona cree en el milagro, va a tener un efecto en él. Entonces la fe sí puede ser un objeto de estudio sociológico, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces en ese sentido, más allá de la discusión sobre si se operó el milagro y ya no tiene cáncer, lo que sí se puede observar y lo que sí ha sido estudiado, yo creo que esto es interesante, es ver cómo efectivamente, más allá del creer o no creer del investigador, cuando el sujeto que es sanado cree, hay efectos en él a partir de esta convicción, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, hay unos cuantos trabajos que nosotros sí hemos llegado a ubicar en donde podemos decir que son efectos psicosomáticos, no importa, ¿no? La terminología puede variar, pero sí existen algunos trabajos que justamente se hacen a través de grupos de control. Y aquí es interesante ver que desde la psiquiatría, más que desde el dominio de la medicina pública, ¿no? En donde empieza a haber un poco más de interés por este tipo de fenómenos, ¿no? Y también respecto al estigma y al prejuicio que hay desde el cuerpo médico hacia el pentecostalismo, creo que es interesante observar. Si ustedes se acuerdan, hace no mucho tiempo,
hubo una campaña en contra de los llamados productos milagro, ¿no? Creo que el término mismo es muy interesante, es decir, producto milagro es igual a charlatanería, ¿no? Sí. Entonces ya de entrada, es decir, todo lo que se asemeje a vender un milagro tiene que ser perseguido desde el Estado porque es fraudulento. Es un fraude, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la relación entre la sanación específicamente pentecostal y el cuerpo médico hay mucho que se podría explorar. Lo que a mí me llama la atención, y aquí viene la pregunta, es, no me queda muy claro por qué hay una crítica mucho más férrea, mucho más incisiva hacia la sanación pentecostal que hacia, por ejemplo, lo que podría ser la medicina tradicional, que pareciera tener, hay una mirada más, no de mayor aceptación en términos de que se le otorgue un mayor estatus, pero a lo mejor hay menos ataque hacia la medicina tradicional, los tecitos, los sobadores, que al sanador pentecostal, al cual sí se le ubica claramente como un charlatán, como alguien que está engañando, ¿no? Entonces, finalmente, la posición oficial podría ser equivalente y en la práctica parece no serlo, ¿no? Yo creo que hay un racismo invertido. Esas son las prácticas de ellos para su gente. Ellos hacen eso para su gente. Esas son cosas que hacen los inditos para curar a los inditos. Entonces, mientras no se metan con nuestra gente, si ellos tienen esas costumbres raras que hacen allá, pues esas son cosas de los indios. Y los médicos tienen un chingo de racismo. Eso sí les aparece mucho, ¿no? Entonces, sí hay un poco de idea. Bueno, esas son las cosas que hacen ellos para su gente. Entonces, bueno, esas ancestrales no se pueden comprender, esas son raras para allá, pero eso lo hacen ellos para ellos. Pero cuando la gente que ya no es indígena, que está en el medio urbano, lo hacen, como que es, bueno, ¿y por qué están haciendo esto aquí, no? Esa es la manera como yo lo vería. Yo siento que es una parte de una como idea de que, bueno, sí, son cosas de los indios, ¿no? Los indios lo hacen, bueno, mientras es de ellos, bueno, que no hay que negar que inclusive se puede comercializar y vender, ¿no? Cuando uno ve los reportajes de lugares como Tajín o Cuetzalan, en donde ya hay curanderos específicos que van y atienden a grupos y se mezclan con elementos de New Age. Yo leí que una parte de los atractivos de la feria del Tajín que hacen allí al lado de Papantla, que había una tienda para curadores indígenas, para que el turista llegara y recibiera de un curador, y era como que el evento de Tajín está lleno de toda esta idea de que los ancestros llegan, porque yo conocí totonacas verdaderos, o sea, no se parecían a los que salen en la propaganda del festival del Tajín, ¿no? Que la arte de ser totonaco, oye, pues es sobrevivir de la miseria, ¿no? ¿Cuál arte ¿no? Y los ponen allí en pósters, así, el arte ancestral de los totonacos, ¿no? Y salen allí en los voladores de Papantla, ¿no? Entonces hasta es comerciable, ¿no? Esta idea de, sí, es el curandero indígena místico, ¿no? Yo tengo otra pregunta, Gloria, ¿todavía alcanza? Sí, porque todavía falto yo. A ver, este es un poquito más teórico-metodológico. Tiene que ver con, tú hablaste hace un momento de, digamos, 3 momentos diferentes. El que tiene que ver con la sanación, el que tiene que ver con la conversión, sí, y el que tiene que ver con el bautismo o el recibir bautismo el de espíritu, fuego, sí. ¿no? Entonces, en la teoría me queda claro que son 3 cosas diferentes. En el campo, empíricamente, ¿realmente los encuentras de manera así tan disociados? O en la práctica, finalmente estos 3 momentos pueden tener más fronteras más fluidas. A lo mejor la sanación puede ser la conversión, o el bautismo y la conversión pueden ser convergir temporalmente. La sanación puede llegar a ser parte de una conversión, pero yo lo pongo así porque la conversión implica rehacer tu historia de vida.
a partir de una serie de acontecimientos. Es un tipo de narrativa que hace cuando uno reordena su historia de vida para darle una prioridad al elemento religioso, ¿no? Eso es algo que señaló William James en las variedades de la experiencia religiosa. Entonces, cuando te sucede eso, todavía no es parte de tu relato, tiene que ser incorporado a tu narrativa. A partir de ese relato, tú puedes volver a construir y decir, es que ahora ya entiendo que mi vida tiene sentido. Y entonces es que ya eso aparece como el elemento central de tu testimonio. Eso es el testimonio. Pero entonces el hecho tiene que ser antes de que tú puedas construir la narrativa. Ya una vez que está construido la narrativa, entras y aprendes a recibir los dones, porque los dones tienen que ser aprendidos y deben ser aprendidos en un templo. O sea, ellos dicen que los dones son otorgados espontáneamente por el Espíritu. Como los antropólogos y sociólogos que hemos estudiado el pentecostalismo, sabemos que son aprendidos y los tienes que aprender en una congregación, y generalmente la congregación te va a ayudar a que tú puedas llegar a tenerlos. Entonces, como es algo aprendido, el otorgamiento de los dones, no siempre es en el orden tan claro como yo lo puse, es como un modelo ideal, pero sí son etapas diferentes. Uno que es el hecho de la sanación, otro la incorporación a la narrativa personal, y el otro el aprendizaje de los dones. Hay algunas personas que me decían de alguien que entró y espontáneamente sabía hablar en lenguas o profetizar, pero yo no pude encontrar un caso sostenible, claramente definible, de alguien que espontáneamente lo estuviera. Todos los que yo pude recoger lo aprendía en una congregación en donde el grupo social pasa ese conocimiento corporal a los miembros. Entonces, yo por eso sí los pongo como momentos distintos, ¿no? El hecho de la sanación, su incorporación a la narrativa, y por otra parte, digamos, la membresía ritual al grupo, que es verificado a través de la recepción de los dones. Quizás es un tipo ideal, digamos, a lo mejor sí no hay algunas variaciones por ahí, pero en general yo diría que sí se cumplía. Bueno, mi pregunta está relacionada, y unos minutos antes de iniciar, comentaste que te gustaría compartir algunos retos que tuviste durante la redacción y la elaboración del trabajo de campo. Entonces, la pregunta es si nos puedes compartir algo al respecto, y después, dado la carencia de trabajos, el trabajo de interpretar lo que estabas viendo, ya la parte más teórica, más de talacha de escritorio. Bueno, una tentación hubiera sido buscar si eran veraces o no, si realmente sucedía o no, pero yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, el método típico del antropólogo es decir, la gente cree en él, y la gente cree que es sanada, y uno como antropólogo simplemente toma el hecho de que esto sucede. Uno ve casos que difícilmente son explicables, ¿no? Por ejemplo, infantes o bebés, porque tú dices, bueno, es un elemento de autosugestión, pero bebés que se curan, que son sanados, esos son difíciles, ¿no? Son difíciles de tener, ¿no? Pero esta parte era algo que además como antropólogo no me conflictuaba tanto, porque como uno lee los trabajos sobre curanderos, sobre especialistas, eso no era tan
tan problemático como otros fenómenos de posesión que sí te sacan más de onda, ¿no? Ver glosolalia masiva es mucho más desconcertante que ver una sanación. O sea, escuchar más de 100 personas hablando en lenguas, las primeras veces sí es bastante impresionante, ¿no? En cambio, la sanación no me causó el mismo impacto como tal. Más bien fue el elemento de estudiarlo como y ver cómo estaba sucediendo. Tampoco estaba proponiéndome ver si realmente la gente estaba curada. O sea, simplemente era algo que no podía hacer, y entonces me limité a ver qué tipo de dolores y qué elementos presentaba el elemento testimonial, ¿no? Que es lo que la gente decía. Pero no sé si es por mi forma de antropológica de trabajar, pero no me causó el mismo impacto. Como alguien también me preguntó una vez, un evangélico, ¿y usted no ha sentido bienestar al estar en estos elementos? Y le dije, aparte de un sentimiento de interés, pues no, la verdad no, porque uno está tan absorto describiendo y viendo como para que el efecto se te pase a sí mismo. El mismo hecho de estar relatando como que era un espacio aparte. Y entonces, que bueno, eso a algunos de mis alumnos sí les pasaba, porque ellos no tenían el rol antropológico tan fuertemente socializado, ¿no? Entonces algunos de ellos, oye, pero yo fui a una sesión y entonces creo que el pastor me leyó la mente. Y yo le decía, bueno, tú haz tu diario de campo y eso me lo entregas, ¿no? Yo no voy a decirte si sí pasó o no. Pero quizá como yo estaba tan socializado como antropólogo, hago esa diferenciación de roles y ya me es muy difícil llevar a cabo. Algo que, por ejemplo, que también que es una anécdota interesante, que eso también me pasaba por trabajo de docente, cuando yo iba con mis estudiantes y los llevaba a rituales, a veces a ellos los trataban de convertir porque los veían como elementos, pero con una plática conmigo era suficiente. Pero no, el profesor no se va a jalar para acá, ¿no? Y ya dejaban de tratar de convertirme. Pero a mis alumnos sí los ubicaban como gente, estos no están tan duros como el profesor. Y me pasó que una vez yo estaba en una plática y decía, bueno, pero quizá una vez te van a convertir, pero no te preocupes. Y mi alumno me dijo, no, profe, a mí continuamente me están pidiendo que si voy a convertirme o no. O sea, los mismos, son especialistas. Los mismos ministros veían y decían, no, es demasiado... Que yo creo que también ellos reconocían que ese instante dentro de la academia, como que hay un reconocimiento que un profesor ya tiene demasiado prestigio para jugársela. No va él a aventarse a tratar de ser un miembro, ¿saben? Él ya gana dinero, hace más. Pero los chavitos, estos chavos que él trajo, ellos todavía están en espacio movibles. Y uno de ellos me dijeron, oye, profe, ¿qué pasa si me llego a convertir? Y le contesté claramente, me sigues entregando la tesis de doctorado el año que entra. Lo que tú hagas es asunto tuyo, pero tu obligación es entregar tu tesis. Bueno. No se pospone la fecha. Eso no, a que te conviertas o no. Una última intervención. Si puedes acercarte a un micrófono y nos compartes tu nombre y Ataulfo López, pastor de la Iglesia en Nazareno. Solamente
quizá un comentario primero y después una pregunta para usted. Yo, conociendo un poco la historia de mi iglesia, sé que aún finales de los 1800 hay movimientos de tipo pentecostales, pero de gente blanca esencialmente, que vienen misioneros también a México y todo eso. Y creo que esencialmente se toma como ícono a este ministro, ¿verdad? Sí, a Seymour, porque esencialmente por su figura, ¿verdad? Yo creo que esa es una cosa importante desde mi punto de vista. Es que el único que históricamente hay registro. Ajá, en el Los Angeles Times del día siguiente aparece, y de los otros entran en ese espacio medio mítico. Ajá, sí. No hay una prueba verídica. De hecho yo lo comento porque en algunos libros de la historia de mi iglesia sí se comenta que en algunos periódicos de Los Ángeles precisamente hay varios comentarios respecto a varios grupos en donde se comentan precisamente lo que usted dijo de que están sucediendo cosas extrañas en esos grupos, ¿no? Pero como la evolución histórica va dándose en estos grupos, mi pregunta a lo mejor es una democratización de la sanidad, no sé, ¿verdad? En ese sentido, pero mi pregunta es, ¿cómo usted ha visto el hecho de la evolución? Usted mencionó los elementos o las posiciones que se tienen los que sanan y todo eso, en relación a que después de un periodo de boom, para decirlo de alguna manera, del pentecostalismo, se convierten en denominaciones. Muchos de ellos se convierten en denominaciones que después también surgen otros grupos de tipo diferente. ¿Y cómo usted ve los elementos o posiciones? Antes era levantar la mano, poner nada más imposición de manos, levantar una mano, como dijo usted. Pero también usted mencionó que estuvo dentro de los Pare de Sufrir, que también es otra dinámica que no es la misma que la neopentecostal. No. ¿Cómo usted ve esa evolución como antropólogo? ¿No será volver en algunos aspectos a un sincretismo? Claro, clarísimo. Sí, pero en los Pare de Sufrir hay una clara influencia de la cultura brasileña. En parte porque, bueno, todos los pastores son brasileños, ¿no? Pero hay un elemento muy claro de los Pare de Sufrir que es brasileño, ¿no? Sí, como Alex señala, tienen cierta corporalidad, que es muy brasileño. Los brasileños tienen un elemento corporal que no tenemos los mexicanos, ¿no? Que es parte de una teatralización que ellos tienen. Inclusive son más sofisticados en el uso de los signos, ¿no? Tienen el paño del Señor, los aceites de la Tierra Santa y unos elementos que para nosotros como que son muy exagerados, pero los brasileños tienen con esa tendencia al barroquismo, que les gusta presentar las cosas. Por ejemplo, algo que se les ha criticado mucho es, por ejemplo, que los Pare de Sufrir hacen realmente liberaciones muy teatrales, mientras que en las otras iglesias es algo que se hace en un espacio no tratando de atraer gente, ¿no? Algo que yo no mencioné, bueno, no llega a la liberación. Yo nunca he estado en una liberación porque me han señalado, y no se los he cuestionado, que como yo soy un inconverso, el primero que escogería el chamuco al salir sería yo. Entonces usted no puede entrar. Entonces no me ha tocado, pero he tenido alumnos evangélicos que sí han estado en liberaciones y que ellos me han dado el registro como algo que se hace en un cuarto aparte, donde es complicado, y en cambio los Pare de Sufrir lo hacen dentro de la misma ceremonia, ¿no? Y lo hacen allí frente a todos. Esa parte teatral también es como que parece más cercano a la cultura brasileña, ¿no? Y tienen una parafernalia de demonios que también es un elemento que se ha señalado, ¿no? Yo me acuerdo un analista brasileño, Leonildo Silveira, tiene un trabajo muy interesante sobre la Iglesia Universal, donde habla de este aspecto teatral
que han logrado los de la Iglesia Universal, los de Pare de Sufrir. Y allí claramente uno ve un sincretismo, ¿no?, entre el tipo de pentecostalismo que ellos tienen, que además, eso es interesante, es un buen producto de exportación, ¿no?, porque lo han logrado manejar, ¿no? Tiene un supermarketing de aquellos, ¿no? Y un elemento interesante es que uno pregunta, que ese es un problema con la cuestión del sincretismo. Uno diría, esto es demasiado brasileño para que pegue en México. Durante un tiempo, algunos analistas inclusive llegaban a decir eso. La Universal es demasiado brasileño para que pegue en México. No va a entrar. Pero en cuanto les abrieron, entraron muchísimo. Y con todo y que su producto es made in Brasil, han tenido un impacto hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un cierto elemento del sincretismo que ellos han logrado mantener. Parte del éxito yo creo que también tiene que ver con esta idea de que tú no tienes que seguir, que eso lo han mencionado algunos, tú no tienes que seguir la rigurosidad de la vida congregacional para ser parte de la Universal. Tú puedes ir y recibir los beneficios y nadie te dice, pero tienes que entrar a una congregación, pero aquí tienes que volver. Sino en la Universal es un poco como un producto comercial de televisión, ¿no? Entres, consumes y ya regresas allí a tu aspecto, ¿no? A tu vida cotidiana, ¿no? No hay nadie que le diga, pero atrás de esto hay una ética. No hay ese elemento ahí, que en otras iglesias sí sale mucho, ¿no? ¿No será por el fetichismo? Puede ser, lo hacen mucho, tienes razón. Sí, lo hacen mucho, como que también es esa parte de la idea de producir objetos, que en otras iglesias evangélicas no aparece tan claramente, ¿no? Pero sí llama la atención el gran éxito que ha tenido la Universal, es algo muy, muy notorio, ¿no? ¿Pues sí? Bueno, les agradecemos mucho a todos su presencia y sobre todo a Carlos, que aceptó venir desde la Ciudad de México un día antes para el evento y dedicarnos todo el día. Y bueno.